cuando el agua era un camino. Antes del principio, solo existía Dhamma, el agua eterna. En su vientre flotaban las semillas del tiempo. Entonces, Wanadi, el ser de luz nacido del sol, descendió cantando, y su canto no fue para crear tierra, sino para enseñarnos que el agua no separa, el agua une. Fragmento de la cosmogonía Yekuana, herederos espirituales de la tradición arawak. El año es 2500 a.C. Mientras en las orillas del Nilo, los faraones de la cuarta dinastía tallan los rostros de sus dioses en piedra caliza, y en Mesopotamia, los sumerios inventan la escritura cuneiforme, al otro lado del océano. En el corazón verde y silencioso de Sudamérica, una revolución invisible está gestándose. No habrá templos de mármol que la proclamen. No habrá ejércitos de bronce que la defiendan. Pero cambiará la historia de un continente entero. Esta no es la historia de los taínos, que salieron a recibir las naves de Colón con guirnaldas de flores y palabras de bienvenida. Esta es la historia de sus bisabuelos, de los ancestros tan antiguos que sus nombres se han perdido en la niebla del tiempo. Es la crónica de los primeros arquitectos de la selva, de los navegantes que conquistaron un continente sin la rueda y cruzaron mares sin brújula, de los científicos que transformaron veneno en alimento y tierra muerta en jardines eternos. Esta es la historia de los arawak, la civilización que aprendió a hablar con la selva. Los alquimistas de la Tierra Negra. El mito del infierno verde. Durante más de 400 años, desde la llegada de los conquistadores hasta mediados del siglo XX, Occidente tejió una mentira sobre la Amazonía. Era el dogma del infierno verde, un infierno tropical donde la civilización compleja era imposible, donde el suelo pobre y las enfermedades condenaban al ser humano a la vida nómada y primitiva. Los antropólogos del siglo XIX lo declararon con autoridad académica. La selva tropical era el enemigo natural del progreso humano. Pero la Tierra tiene memoria más larga que los imperios. Y en la década de 1980, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente en la cuenca amazónica, el suelo comenzó a cantar una canción diferente. La ciudad sobre las nubes. En la inmensa isla de Marajó, justo en la boca hambrienta del río más poderoso del planeta, los ancestros proto-arawak no vivían a merced de las inundaciones. No eran víctimas del agua, eran sus maestros. En el sitio arqueológico conocido como Teso dos Bichos, que en portugués significa montículo de los animales, los arqueólogos descubrieron algo que desafiaba toda lógica. Plataformas artificiales de tierra compactada de hasta 15 metros de altura y varias hectáreas de extensión. No eran colinas naturales, eran ciudades elevadas, construidas a mano, grano de arena por grano de arena, cesta por cesta. Hagamos una pausa para comprender la magnitud de esta hazaña. Mover millones de toneladas de tierra sin animales de carga, sin poleas de metal, sin ninguna de las herramientas que consideramos indispensables para la construcción monumental, requiere algo más que músculo. Requiere planificación a largo plazo. Estas estructuras tomaron generaciones en completarse. Ingeniería hidráulica avanzada. Los montículos tenían sistemas de drenaje interno para evitar que el peso del agua los erosionara. Jerarquía social compleja. Se necesita una organización política sofisticada para coordinar el trabajo de miles de personas durante décadas. Excedente alimentario. Solo una sociedad que produce más de lo que consume puede permitirse liberar mano de obra para proyectos monumentales. Y aquí llegamos al verdadero milagro: la creación de ese excedente en el lugar más improbable de la Tierra. La alquimia de la Terra Preta. La selva amazónica esconde una paradoja cruel. Es el ecosistema más exuberante del planeta, pero su suelo es uno de los más pobres. Toda la riqueza de la selva vive en un ciclo cerrado sobre la superficie. Los nutrientes están atrapados en la biomasa viva.
Cuando llueve, el agua ácida lava los minerales hacia capas profundas, inalcanzables para las raíces. Intentar cultivar allí es como tratar de construir un castillo sobre nubes, pero los proto-arawak no se rindieron. En cambio, cometieron un acto de audacia científica que tomaría a la humanidad milenios en replicar. Crearon suelo desde cero. La terra preta do Indio, tierra negra de Indio, no es simplemente tierra oscura. Es un organismo vivo, un ecosistema artificial que se regenera a sí mismo. Su receta incluye carbón vegetal, biochar, creado mediante la pirólisis, quema controlada sin oxígeno de madera y huesos. Este carbón es poroso como una esponja microscópica, capaz de retener agua y nutrientes. Fragmentos de cerámica triturada aumentan la porosidad del suelo y ayudan a regular el pH. Espinas y huesos de pescado, fuentes concentradas de calcio y fósforo, desechos orgánicos fermentados, excrementos humanos y animales, restos de comida, todo transformado mediante compostaje controlado. El ingrediente secreto: microorganismos específicos que colonizan el carbón vegetal y crean una red simbiótica que fija nitrógeno y moviliza nutrientes. El resultado es asombroso. La terra preta es 3 veces más fértil que el suelo circundante y se regenera sola. 4.500 años después, esas parcelas de tierra negra siguen siendo las más productivas de la Amazonía. Los agricultores modernos las buscan, las mapean, las venden a precio premium. Los científicos del siglo XXI estudian la terra preta como una posible solución al cambio climático, porque el carbón vegetal secuestra carbono durante siglos. Los arawak no solo se adaptaron a su entorno hostil, lo rediseñaron desde sus cimientos moleculares, fueron los primeros geoingenieros de América. El pan que conquistó un continente. El problema del veneno. Con tierra fértil, la población explotó, pero había un problema. El maíz, que alimentaba a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, crece mal en la humedad constante de la selva tropical. Necesitaban una alternativa, y la encontraron en una raíz que crecía abundante en la región: la yuca brava, Manihot esculenta. La yuca es una maravilla de eficiencia calórica. Una sola hectárea puede producir hasta 80 toneladas de raíces al año, muy superior al trigo o el maíz. Es resistente a sequías, plagas y suelos pobres. Crece en casi cualquier condición. Hay solo un pequeño inconveniente: es mortalmente venenosa. La yuca brava contiene glucósidos cianogénicos que, al contacto con las enzimas del tracto digestivo, liberan ácido cianhídrico. Una dosis suficiente paraliza el sistema nervioso central en minutos. El envenenamiento por yuca mal procesada causa convulsiones, parálisis y muerte por asfixia. Y sin embargo, los arawak la domesticaron. La tecnología del cibucán. La solución fue una maravilla de ingeniería textil: el cibucán, también llamado sebucán. Este dispositivo parece simple a primera vista: un tubo cilíndrico tejido de fibras de palma, flexible como un acordeón. Pero su funcionamiento revela un entendimiento profundo de la física de presión y la química del envenenamiento. El proceso era el siguiente: rayar. Las raíces se rayan en pulpa fina usando tablas de madera incrustadas con piedras afiladas o espinas de palmera. Comprimir. La pulpa se introduce en el cibucán. Los extremos del cilindro se fijan, uno al techo y otro a un palo que se usa como palanca. Exprimir. Al estirar el cilindro, el tejido se contrae, ejerciendo una presión hidráulica tremenda que expulsa el líquido venenoso, llamado yare. Tostar. La masa seca se tuesta en planchas de cerámica llamadas budares, enormes discos planos que se calientan sobre fuego. El calor residual destruye cualquier rastro de toxinas que pudiera quedar. Lo que emerge de este proceso es el casabe, un pan plano, crujiente, tan duradero que puede almacenarse durante 6 meses en la humedad tropical sin pudrirse. Al probarlo por primera vez, lo describió como
semejante al pan de obleas que dan en nuestra iglesia. Pero aquí está lo extraordinario. Los arawak no solo neutralizaban el veneno, lo aprovechaban. El veneno como herramienta. El yare, el líquido venenoso expulsado del cibucán, tenía múltiples usos. Pesticida agrícola. Protegía los cultivos de insectos sin contaminar el suelo. Veneno para flechas. Concentrado y hervido, se convertía en un arma de caza letal. Conservante. Agregado en pequeñas dosis a los caldos, retardaba la descomposición. Base para salsas. Irónicamente, hervido prolongadamente se descompone y se convierte en el ingrediente principal del casarep, una salsa negra y espesa todavía usada en la cocina caribeña moderna. Transformar lo que mata en lo que alimenta. Esa es la definición de ciencia. La expansión lingüística. El casabe fue el combustible de su explosión demográfica. Con una fuente de calorías estable, portátil y duradera, los pueblos arawak se expandieron como ninguna otra cultura en Sudamérica. Su familia lingüística, la Maipure arawak, se convirtió en la más extendida del continente, abarcando desde las tierras altas de Bolivia hasta las selvas de las Guayanas, desde el piedemonte andino hasta el Atlántico. No fue una conquista militar. Fue una conquista comercial y cultural. El idioma arawak se convirtió en la lengua franca del mundo precolombino, el equivalente americano del latín o el griego koiné. Si querías comerciar, necesitabas hablar arawak, y para comerciar, necesitabas moverte. Los señores del río. Las autopistas líquidas. Europa construyó sus imperios sobre caminos de piedra. Roma se jactaba de que todos los caminos llevan a Roma. Pero en Sudamérica, los caminos eran de agua, y los arawak los dominaron con maestría insuperable. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, al ver las embarcaciones arawak por primera vez en 1514, quedó paralizado por el asombro. En su Historia General y Natural de las Indias, las describió así. Hay canoas que llevan 50 hombres y más, todas de una pieza, sin clavo ni juntura, sacadas del tronco de un solo árbol con admirable arte van tan veloces que no hay bergantín que las alcance. No eran balsas primitivas, eran piraguas, naves monumentales talladas de árboles sagrados como la ceiba, el árbol cósmico de la mitología arawak, que conecta el mundo subterráneo con el cielo, o la caoba, cuya madera es tan densa que resiste siglos de descomposición. El proceso de construcción era ceremonial tanto como técnico. Selección del árbol. Solo los chamanes y maestros artesanos podían elegir el árbol. Tenía que ser recto, sin nudos, con el diámetro perfecto. Petición de permiso. Se realizaban ofrendas al espíritu del árbol. No era superstición vacía. Era una forma ritualizada de gratitud y respeto por el recurso. Tala controlada. El árbol se quemaba parcialmente en la base antes de cortarse, una técnica que minimiza el esfuerzo y dirige la caída. Tallado y ahuecado. Durante meses, usando hachas de piedra pulida y fuego controlado, el tronco se transformaba en embarcación. Expansión por calor y agua. La genialidad final. El casco se llenaba de agua y se calentaba con piedras al rojo vivo. La madera húmeda se volvía maleable, permitiendo expandir el ancho de la canoa insertando travesaños. El resultado eran naves de hasta 20 metros de largo, capaces de transportar 5 toneladas de carga, equipadas con velas de algodón tejido y estabilizadores laterales para aguas agitadas. La red de comercio. Los arawak no solo viajaban, comerciaban a escala continental. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una red de intercambio que conectaba la Amazonía con los Andes, el Caribe con el Gran Chaco. Los objetos encontrados en los entierros arawak cuentan historias de viajes épicos. Conchas marinas, Spondylus, del Pacífico encontradas en la Amazonía central, a 3.000 kilómetros de distancia. Jade y obsidiana de Guatemala en sitios del Orinoco. Plumas de guacamayo de Brasil en tumbas de las Antillas. Oro trabajado de estilo Tairona, Colombia, en Puerto Rico. Esto no ocurre por accidente.
es evidencia de una economía de intercambio sofisticada, con rutas establecidas, puntos de trueque y probablemente una clase mercantil especializada. El código de la arcilla. El rastro saladoide. Aunque los arawak no desarrollaron un sistema de escritura, dejaron un registro tan duradero como cualquier texto, su cerámica. El arqueólogo Irving Rouse, de la Universidad de Yale, dedicó más de 50 años de su vida a seguir un rastro de migas de pan hechas de arcilla cocida. Lo llamó la serie saladoide, nombrada así por el sitio de Saladero en Venezuela, donde se identificó por primera vez. La cerámica saladoide es inconfundible, paredes extraordinariamente delgadas, tan finas como una cáscara de huevo, lo que requiere un control magistral del fuego y la arcilla. Decoración en pintura blanca sobre rojo, diseños geométricos complejos, espirales, zigzags, líneas paralelas aplicados antes de la cocción, bases redondeadas o con soportes trípodes, diseñadas para encajar en fogones circulares de arena, asas modeladas zoomorfas, representaciones estilizadas de murciélagos, ranas, aves, conectando lo funcional con lo sagrado. Este estilo cerámico aparece primero en el Orinoco Medio, alrededor del año 2000 a.C. Durante siglos se mantiene estable en la región. Pero alrededor del 1000 a.C., algo cambia. La intrusión barrancoide. Una nueva tradición cerámica, la barrancoide, comienza a aparecer en el registro arqueológico del Amazonas central. Es radicalmente diferente, más tosca, con decoración incisa en lugar de pintada, con formas más pesadas. Los arqueólogos debaten su origen exacto, pero la evidencia sugiere que portadores de esta cultura comenzaron a presionar hacia el norte, río arriba. No sabemos si fue guerra abierta, competencia por recursos, cambios climáticos que alteraron la disponibilidad de peces, o una combinación de factores. Pero el resultado es claro. Los pueblos saladoide, los ancestros arawak, fueron empujados hacia la costa, hacia el delta del Orinoco. Y allí, alrededor del año 500 a.C., llegaron al fin de su mundo conocido. Frente a ellos, el agua dulce del río se volvía salobre, luego salada. Frente a ellos rugía el mar Caribe, un abismo azul sin orillas, sin refugio, sin retorno posible si algo salía mal. La mayoría de las civilizaciones fluviales se habría detenido allí, pero los arawak hicieron lo impensable, se lanzaron al vacío. La conquista del abismo azul. El desafío del mar abierto. Navegar un río, incluso uno tan poderoso como el Orinoco, es fundamentalmente diferente de navegar el mar abierto. En un río, siempre hay orillas donde descansar. La corriente es predecible. La navegación se basa en hitos visuales. Las tormentas son locales y breves. En el mar abierto no hay refugio. Si te sorprende una tormenta, debes sobrevivirla en el agua. Las corrientes cambian con las mareas, las estaciones, las fases lunares. Una vez que pierdes de vista la costa, solo las estrellas pueden guiarte. El oleaje puede volcar una embarcación diseñada para aguas tranquilas. Los arawak tuvieron que reinventar su tecnología naval. Modificación estructural. Las piraguas de mar tenían quillas más profundas y cascos más anchos para mayor estabilidad. Estabilizadores, amas. Flotadores laterales unidos al casco principal con travesaños, creando una estructura similar a los catamaranes modernos. Esto es exactamente la tecnología que los polinesios usarían siglos después para conquistar el Pacífico. Navegación astronómica. Aprendieron a leer las estrellas del hemisferio norte. La estrella polar se convirtió en su brújula nocturna. Durante el día, seguían las aves marinas, las corrientes y el color del agua. Lectura de patrones climáticos. Observaron que ciertos tipos de nubes preceden tormentas. Que el comportamiento de los delfines indica cambios en la presión atmosférica. Que el olor del aire anuncia la proximidad de tierra. El salto, Trinidad y el primer contacto. La primera isla fue Trinidad,
Desde la costa de Paria, Venezuela, en un día claro, las montañas del norte de Trinidad son visibles en el horizonte, una distancia de apenas 11 kilómetros de mar abierto. Pero ¿qué diferencia esos 11 kilómetros? Era el salto entre dos mundos. La evidencia arqueológica muestra que los primeros asentamientos saladoide en Trinidad datan del 250 a.C. aproximadamente. Llegaron, establecieron aldeas y, lo más importante, no dejaron de explorar. Desde Trinidad, el arco de las Antillas Menores se despliega hacia el norte como una escalera de islas. Cada isla es visible desde la anterior en días despejados. Granada, las Granadinas, San Vicente, Santa Lucía, Martinica, Dominica, cada una separada por distancias navegables de 30 a 80 kilómetros. Pero no iban solo de paso. En cada isla dejaban un legado. El kit de civilización. Los arqueólogos han podido reconstruir con asombrosa precisión qué llevaban los arawak en sus grandes migraciones. Era un verdadero kit de terraformación. Flora domesticada, esquejes de yuca, envueltos en hojas húmedas para mantenerlos vivos durante el viaje. Semillas de maíz y frijoles, brotes de ají, pimiento picante. Plantas de algodón, semillas de tabaco, sagrado en sus rituales. Brotes de batata y yautía. Fauna, perros domesticados, usados para caza y como animales de compañía. Posiblemente agutíes u otros roedores pequeños como fuente de carne. Tecnología, cibucanes plegados, budares de cerámica, las planchas para hacer casabe. Semillas y fragmentos de terra preta. Llevaban el suelo mismo en sacos para inocularlo en tierras nuevas. Herramientas de piedra pulida, redes de pesca. Vasijas con el iniciador de fermentación para la chicha, cerveza de yuca o maíz. Cultura inmaterial, sus dioses, Yocaú, dios del casabe, Atabey, diosa madre de las aguas. Sus mitos fundacionales, sus técnicas agrícolas y arquitectónicas, su idioma. No colonizaban, recreaban su mundo. La transformación, de Saladoide a Igneri. Durante 1000 años, de isla en isla, algo extraordinario ocurrió. Evolucionaron. El entorno marino transformó a los arawak. Dieta. De una dieta centrada en yuca y pescado de río, pasaron a depender de peces marinos, mariscos, tortugas, manatíes. Cerámica. La tradición saladoide se fusionó con innovaciones locales. En las islas mayores aparecen nuevos estilos. Vasijas más grandes para almacenar agua dulce, jarras especiales para fermentar bebidas marinas. Estructura social. En las islas pequeñas, las comunidades eran igualitarias. En las grandes, Puerto Rico, La Española, Jamaica, Cuba, donde había más recursos y población, emergieron cacicazgos complejos con jerarquías hereditarias. Cosmovisión. El mar se integró a su mitología. Huracán, de Huracán, dios del viento, se volvió central en su panteón. Arquitectura. Desarrollaron las canchas de batey, plazas ceremoniales rectangulares delimitadas por piedras, donde jugaban un juego de pelota ritual similar al de Mesoamérica. Para el año 1000 después de Cristo, cuando llegaron a las Islas Grandes, ya no eran los mismos pueblos que habían partido del Orinoco. Se habían convertido en los Igneri y luego en los taínos. Una cultura sincrética, híbrida, surgida del encuentro entre tradición y entorno. El imperio sin fronteras. Las grandes islas, el apogeo. Cuando los taínos llegaron a La Española, actual Haití y República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y Cuba, encontraron islas de recursos casi infinitos, tierra fértil, ríos abundantes, costas rebosantes de peces. Allí construyeron la sociedad más sofisticada del Caribe precolombino. Política. Confederaciones de cacicazgos gobernados por caciques hereditarios. El cacicazgo de Magua en La Española controlaba territorio del tamaño de Puerto Rico moderno. Sistemas de tributo organizados. Aldeas menores pagaban con comida, trabajo o bienes manufacturados. Urbanismo. Aldeas de hasta 3000 habitantes. Plazas centrales, batey,
que servían como espacios políticos, religiosos y deportivos. Casas comunales, bohíos, construidas con madera y palma, diseñadas para resistir huracanes mediante estructura flexible. Agricultura. Los famosos conucos, montículos elevados de tierra organizados en patrones geométricos, donde cultivaban policultivos de yuca, maíz, frijol, calabaza y ají. Sistemas de irrigación por canales. Rotación de cultivos sincronizada con calendarios lunares. Arte y religión. Cemíes, ídolos de piedra, madera, algodón o cerámica que representaban espíritus ancestrales o fuerzas naturales. Petroglifos. Cientos de sitios con arte rupestre de significado ritual y astronómico. Cojoba. Ceremonia religiosa donde los beíques, chamanes, inhalaban polvo alucinógeno de semillas de anadenantera peregrina para comunicarse con el mundo espiritual. Comercio interinsular. Las grandes piraguas cruzaban regularmente entre islas, creando una red económica integrada. Objetos de guanín, aleación de oro, cobre y plata, de las islas al sur llegaban hasta Cuba. Sal de Bonaire, conchas de Strombus gigas, jade de Guatemala, tabaco de Cuba. Para el año 1492, se estima que la población taína en las Islas Mayores oscilaba entre 500.000 y 1 millón de personas. No era un puñado de tribus dispersas. Era una civilización urbana compleja con una economía, política y cultura plenamente desarrolladas. El contacto y la catástrofe. El 12 de octubre de 1492. Cuando Cristóbal Colón desembarcó en Guanahani, probablemente la isla de San Salvador en las Bahamas, fue recibido por el cacique Guacanagari y su pueblo con hospitalidad ritual. Colón escribió en su diario: ellos vinieron a la nao con almadías y nos trujeron papagayos y ovillos de algodón y azagallas y otras cosas muchas, y nos las trocaron por otras cosas que nos les dimos, como cuentezuelas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Lo que Colón interpretó como ingenuidad era en realidad un protocolo diplomático sofisticado. El intercambio de regalos como establecimiento de alianzas. Para los taínos, compartir era la base de las relaciones sociales. Para los españoles era una invitación a tomar. El colapso demográfico. Lo que vino después es una de las tragedias más devastadoras de la historia humana. En solo 50 años, la población indígena del Caribe colapsó en más del 90%. Causas: enfermedades europeas, viruela, sarampión, gripe, tifus. Los pueblos americanos no tenían inmunidad adquirida. Epidemias arrasaban aldeas enteras en semanas. Trabajo forzado, encomienda. Miles murieron en las minas de oro y en las plantaciones. Hambruna. La destrucción de los sistemas agrícolas tradicionales causó escasez masiva. Violencia directa, masacres, guerras de pacificación, ejecuciones públicas. Colapso cultural. La destrucción de la estructura social y religiosa causó pérdida de la voluntad de vivir en comunidades enteras, un fenómeno documentado por cronistas como Bartolomé de las Casas. Para 1550, la civilización taína, tal como existió durante milenios, había dejado de existir como entidad política y cultural cohesionada. Durante siglos, la narrativa oficial declaró: los taínos se extinguieron. Pero estaban equivocados. La sangre que no olvida. La ciencia habla. En 2018, un estudio masivo de ADN mitocondrial, heredado solo por línea materna, analizó a miles de habitantes del Caribe moderno. Los resultados fueron contundentes. Más del 60% de los puertorriqueños llevan ADN mitocondrial de origen amerindio. En la República Dominicana, la cifra supera el 50%. En Cuba, entre el 30 y el 40%. Incluso en islas donde se creía que la población indígena había desaparecido completamente, como Jamaica y Trinidad, se encontraron líneas maternas amerindias. Lo que esto nos dice es poderoso.
Las mujeres taínas sobrevivieron. A través de matrimonios mixtos, coerción y resistencia, su sangre persiste. Las tataranietas de aquellas primeras navegantes que remaron desde el Orinoco siguen vivas, caminando por las calles de San Juan, Santo Domingo, La Habana. El idioma vivo. Pero no solo viven en la sangre, viven en nuestra voz, cada vez que decimos hamaca, hamaca, red para dormir. Canoa, canoa, embarcación. Huracán, huracán, dios del viento y tormenta. Iguana, iguana, lagarto grande. Barbacoa, barbacoa, parrilla elevada. Maíz, maíz. Tabaco, tabaco. Manatí, manatí. Sabana, sabana, pradera. Caníbal, de Caribe, nombre de los enemigos de los taínos. Cacique, cacique, líder. Guayaba, guayaba. Papaya, papaya. Yuca, yuca. Estamos hablando arawak. Estamos usando las mismas palabras que nacieron en la selva hace 4000 años, que viajaron en piraguas desde el Orinoco hasta el Caribe, que sobrevivieron al colapso de una civilización. Cada palabra es una semilla lingüística que germinó en el español, el inglés, el francés, y desde allí se esparció por el mundo entero. Cuando un japonés dice hamaca o un ruso dice tabaco, están pronunciando fragmentos de un idioma que los libros declaran muerto. Reflexión final. La paradoja de la invisibilidad. Durante siglos buscamos civilizaciones con los criterios equivocados. Buscamos pirámides de piedra, murallas, escritura en tablillas. Como no las encontramos en la Amazonía, concluimos que allí no había civilización compleja. Pero los arawak construyeron un imperio de materiales diferentes. Sus monumentos eran de tierra viva que se regenera. Su escritura estaba en los patrones de cerámica y los diseños textiles. Sus archivos estaban en la memoria oral, transmitida en cantos ceremoniales. Sus templos eran las ceibas sagradas, árboles que viven 500 años. Sus códigos legales estaban en los rituales de intercambio y las obligaciones de reciprocidad. No construyeron para la eternidad de la piedra, construyeron para la eternidad de la vida. Y la vida, cuando se hace correctamente, es mucho más duradera que cualquier pirámide. Las lecciones de los arawak. En el siglo XXI, mientras la humanidad enfrenta crisis de sostenibilidad, cambio climático y colapso de suelos agrícolas, las tecnologías arawak están siendo redescubiertas. Terra Preta, científicos del Instituto Max Planck y de universidades brasileñas estudian su composición. Proyectos piloto en África usan biochar, carbón vegetal, para regenerar suelos degradados. La captura de carbono mediante Terra Preta podría secuestrar gigatoneladas de dióxido de carbono. Policultivos y conucos. La agroforestería moderna redescubre que mezclar cultivos es más productivo y resiliente que los monocultivos. Los montículos elevados están siendo reintroducidos en zonas de inundación. Arquitectura adaptativa. Los bohíos, con su estructura flexible de madera y palma, resisten huracanes mejor que muchas construcciones modernas de concreto. Arquitectos caribeños están estudiando técnicas tradicionales para construir viviendas más resistentes. Conocimiento etnobotánico. Más del 70% de los medicamentos modernos contra el cáncer provienen de plantas, muchas identificadas primero por pueblos indígenas. La casarep, derivada del yare venenoso, está siendo estudiada por sus propiedades antimicrobianas. Los arawak nos enseñan que tecnología no es sinónimo de metal y concreto. Tecnología es cualquier aplicación sistemática de conocimiento para resolver problemas. Y ellos resolvieron el problema de vivir sosteniblemente en uno de los ecosistemas más complejos del planeta durante más de 4000 años. Coda. Somos el capítulo más reciente. Hay una historia que cuenta la comunidad Locono, uno de los pueblos arawak sobrevivientes en Guyana y Surinam, sobre el origen del tiempo. El tiempo no es una flecha que vuela del pasado al futuro. El tiempo es un río que fluye en círculos.
Los ancestros no están detrás de nosotros, están delante, esperando, y nosotros no somos el final de la historia. Somos el capítulo más reciente de un libro que nunca se cierra. Los Arawak fueron los primeros geoingenieros que crearon suelo desde cero. Los primeros químicos que transformaron veneno en alimento. Los primeros navegantes oceánicos de América que conquistaron el Caribe 1000 años antes de los vikingos. Los primeros urbanistas de la selva tropical que construyeron ciudades donde se suponía que era imposible. No dejaron pirámides porque su imperio no era de piedra. Era de conocimiento vivo, transmitido de generación en generación. Era de plantas domesticadas que siguen alimentándonos. Era de palabras que siguen nombrando el mundo. Era de sangre que sigue fluyendo en las venas de millones de personas. Cuando un niño puertorriqueño se mece en una hamaca comiendo casabe, cuando un dominicano cocina yuca al estilo de su abuela, cuando un cubano mira al horizonte del Caribe y siente una conexión inexplicable con el mar, los Arawak están allí. No desaparecieron, se transformaron. Y la vida, cuando se transforma correctamente, es eterna.